Me gustaría que todo el mundo entendiese que la inversión inmobiliaria, aunque tengan poco tiempo o incluso poco dinero, puede llegar a ser para ellos. Hoy vamos a desvelar ese conocimiento. Tú no tienes dinero, pero tú puedes ganar dinero con los inmuebles, encontrando una oportunidad, dándosela a un inversor y que te pague una comisión por esa oportunidad. Yo soy economista, estuve trabajando en varios despachos y en 2012 compré mi primer edificio en Barcelona. Lo compré con inversores y el edificio casi llegó al 1.000.000 de euros de inversión. Y eso fue lo que me permitió capitalizarme sin tener que invertir mi dinero. ¿Qué consejo aplicarías para no cometer los errores que has cometido? Y la jugada maestra para mí es combinar la multiestrategia. Lo más fácil y la fórmula única que nos han explicado siempre es, pero hay más opciones. Y lo que ocurre es que están más pendientes de coger esa criptomoneda de moda que les puede hacer un por dos que en coger un buen activo. Los bienes raíces, los inmuebles, han demostrado con el tiempo esa revalorización constante que tienen. O sea, la gente piensa que nunca va a poder comprar un piso, Pau. Probablemente no puede comprar un piso donde les gustaría comprar un piso, pero quizá es el primer paso. Siempre tenemos que pensar, ¿esta vivienda cómo le puedo sacar el máximo provecho? ¿Cuál es tu siguiente gran apuesta? Y es curioso porque después de haber comprado más de 1.000 casas en mi vida, Pau Antó, ¿qué tal? muy buenas, Bienvenido. un placer estar aquí. Tengo muchas ganas de hablar contigo. Igualmente tenía muchas ganas de venir a este podcast. Qué bueno, pues hemos hecho que sucediera para otorgar valor, para que la gente pueda aprender algo. Yo siempre pienso, ¿cuál es la transformación que le vamos a dar a la gente para que nos regale una hora de su tiempo y antes no comprenda algo o no sepa algo y salga con algo interesante? Si te lo pidiese, ¿cuál sería ese titular? Si nos regalan una hora, ¿qué van a aprender? Me gustaría que todo el mundo entendiese que la inversión inmobiliaria puede llegar a ser para ellos, porque a veces hay la creencia que para invertir en inmuebles necesitas un montón de dinero y no tiene por qué ser así. Así que al menos tienen esa hora de oportunidad para entender si, aunque tengan poco tiempo o incluso poco dinero, cómo pueden aplicar algunas estrategias para que les encaje a ellos mismos. Esto es fantástico, porque yo he pensado que, y corrígeme si me equivoco, siempre hay dos variables ahí para mí. Uh-huh. El tiempo y el conocimiento. ¿Qué dices? A lo mejor el dinero y el conocimiento. Sí, hace falta para comprar piso. Claro, tengo dinero, pero tengo el suficiente conocimiento como para ver que eso es una buena inversión o una mala inversión. ¿Cómo lo distingues tú eso? Lo lógico es pensar que sin dinero no puedo hacer nada. Uh-huh. Y sin duda, cuando tienes dinero es más fácil hacer cualquier tipo de inversión. Porque dices, si voy a comprar algo y tengo el dinero, pues con ese dinero compro y estará mejor comprado o peor comprado. Uh-huh. Pero luego te das cuenta que cuando tienes conocimiento puedes adquirir oportunidades, no digo que sin pagarlas, pero sí, quizá no pueden ir todo el dinero porque una gran parte la pone el banco o la pone otro inversor o entre varios amigos se juntan y compran una propiedad, con lo cual esos conocimientos hacen que tengas acceso a un recurso preciado como es un inmueble, incluso sin poner nada o todo el dinero. Con lo cual el conocimiento es un acelerador, digamos, de si tienes mucho dinero puedes comprar casas y digamos que una abuela sin nada de conocimiento y experiencia puede comprar casas. Pero el hecho de tener conocimiento lo que hace es que te apalanca en poder conseguir cosas que otras ni siquiera las ven posibles. Hoy vamos a desvelar ese conocimiento. Hoy vamos a hablar de cómo podemos hacerlo, porque yo creo que una de las ideas o la mentalidad, diría mediterránea, pero muy española también, es ahorro, trabajo y me compro un piso. ¿Sabes por qué eso? ¿Por qué? Porque lo vemos seguro. Nos han engañado muchas veces con muchas cosas, desde las estafas piramidales, nos han engañado con temas de sellos, foros filatélicos, con 1000 historias. Y al final ves que una casa es una casa y estar aquí. Incluso habiendo pasado una crisis súper fuerte en 2008 inmobiliaria, la gente sigue confiando en el inmueble porque sabe que incluso en ese momento la mayoría de las casas de ese momento ya valen más que entonces, no todas, y dicen, oye, eso está ahí, es físico, sé dónde está, lo puedo ver, lo puedo tocar, incluso lo puedo usar si la vida me trata mal, digamos, puedo ir a esa casa, puedo tener ese refugio, ¿no? Por eso está tan arraigado eso de comprarse una propiedad para ellos mismos o para alquilar o hacer negocio. Estaba viendo esta mañana un vídeo en Instagram random, me ha caído, y era un inversor de 60 años. Y la pregunta era, si tuvieses 20 años,
¿qué consejo aplicarías para no cometer los errores que has cometido? Y dice, cuando tenía 20 años tuve la oportunidad de comprarme una casa, un piso en Londres. Era un tío de inglés de Londres. Y decía que valía 67.000 pounds. En ese momento no lo hice. Ese piso ahora vale 1,8 millones de pounds. Y el consejo era, si volviese a tener 20 años, me hubiese dicho a ese yo del pasado, hazlo. Y lo que ocurre probablemente hoy con la gente de 20 años es que están más pendientes de coger esa criptomoneda de moda que les puede hacer un por dos supuestamente muy rápido, que en coger un buen activo que en 40, 50 años puede hacer esa gran rentabilidad en un activo mucho más estable. Y eso creo que la sociedad probablemente hace 40 años y la de hoy también lo mira, ¿no? Mira más ese cortoplacismo de decir, ¿cuál será la cripto o esa acción o ese fondo de inversión que me va a dar rentabilidad inmediata? Sin pararse a pensar que probablemente el activo más seguro a la larga, porque no sufre tanto esos vaivenes, puede convertirse, si no en el activo más rentable, sí en uno de los más rentables. Con lo cual, el riesgo de rentabilidad creo que ahí está bastante compensado. Y con este ejemplo, que creo que es el señor ese mayor que hace muchos vídeos en TikTok y tal, ese lo comenta mucho, ¿no? Los bienes raíces, los inmuebles, han demostrado con el tiempo esa revalorización constante que tienen. Además que si los alquilas, cobras constantemente mes tras mes un alquiler, con lo cual es un activo muy, muy estable. Pero, Pau, ¿tú no crees que hay un desazón, un sentimiento de todos los jóvenes, ¿no? Y no solo jóvenes de 20 años, sino jóvenes como nosotros, que también podemos ser adultos jóvenes. Nos ponemos ahí en ese grupo. Nos ponemos en ese grupo porque estamos con la mentalidad y con la fuerza de estarlo, en los que la frustración de pensar que nunca vas a poder conseguir un piso te tira para atrás cualquier idea de inversión en ese sentido. O sea, la gente piensa que nunca va a poder comprar un piso, Pau. Es cierto. Y probablemente no puede comprar un piso donde les gustaría comprar un piso. Porque si yo te planteo cuánto cuesta un piso y tú eres del centro de Barcelona, me dirás, pues un piso cuesta 400.000 euros. Claro. Yo te diré que hay pisos por 40.000 euros. Y quizás esa persona puede comprar pisos en 40.000 euros. ¿En el centro de Barcelona? No. En municipios de 10, 15, 20.000 habitantes, que no son capitales de nada, ni siquiera de provincia, pero son sitios que puedes comprar esa propiedad por 40, 50.000 euros y alquilarla en 350, 400 y sacar una buena rentabilidad con ello. Y ese es el secreto, es decir, no ofuscarte o no pensar, ¿no?, en solo lo que tú quieres, sino pensar en lo que puedes. Sí, eso es una manera de empezar. Si yo, por ejemplo, ahora digo, quiero correr una maratón, pues no voy a terminar esa maratón. Pero si me pongo a correr una carrera de estas populares de 10 kilómetros, probablemente la termine. No el primero, pero probablemente la termine. Y la sociedad en la que vivimos probablemente nos enseña que queremos compararnos con el señor que tiene un patrimonio increíble, que tiene 65 años y lleva toda la vida trabajando, o con la persona que ha tenido mucho éxito, o estar tan en forma como el que se pasa 5 horas al día al gimnasio. Eso no es factible. Entonces tenemos que pensar quiénes somos, hacia dónde queremos ir, y cuál es el siguiente paso que nos acerca un poquito más a ese objetivo. Y quizá para una persona que tenga ciertos ahorros, 20, 30.000 euros ahorrados, más una hipoteca, puede comprar una propiedad de 60, 70, 80.000 euros, aunque esté fuera de su área de influencia. ¿Y cómo se gestiona esa propiedad si está lejos de donde uno vive? Pues se puede gestionar, por ejemplo, teniendo un API o un administrador de fincas que te lleve a esa propiedad, que te lleve, por ejemplo, los alquileres. Con lo cual hay maneras que se puede gestionar a distancia una propiedad. ¿Es lo óptimo? No es lo óptimo. Pero quizá es el primer paso para no tener ese dinero en el banco que te da prácticamente cero de rentabilidad. Esto es fantástico, Pau, porque yo creo que muchas veces lo que queremos es el placer inmediato y el freno que tenemos es el hecho de decir, ok, pero ahora me voy a mi aplicación de banco o lo que sea y en un clic compro Apple, ¿no? Pero irme a Lleida a comprarme un piso o a Zaragoza, si soy de Barcelona o de Madrid o tal, pues ¿cómo lo hago? ¿No? Esa fricción, ¿tú crees que es real, que es fácil superarla? Que esa fricción es real. Cada vez, por suerte, hay más empresas que lo que ofrecen es la posibilidad de acompañarte en este proceso. En nuestra empresa Monex Capital fuimos pioneros en eso
en, siendo inversores como somos, encontrar oportunidades que nosotros con nuestro capital no tenemos la capacidad de afrontar todas las oportunidades, y en ceder esas oportunidades a los inversores. Pero no de tipo, toma Uri para ti, sino decir, te voy a hacer toda la gestión de esa oportunidad para que te encuentre la oportunidad, la negocio por ti, me encargo del tema legal, papeleo, fiscal, te acompaño a la notaría, cambiamos luego las llaves, ponemos el arma, nos encargamos de las reformas, es decir, hacemos todo el proceso integral para que cualquier persona, incluso a distancia, pueda hacerlo. Y empresas como la nuestra, hay evidentemente más, porque muchos nos han copiado el modelo de negocio que llevamos años haciendo, y es un servicio que mucha gente dice, yo quiero comprar, en mi zona no me encajan los números, no llego hasta allí, pero hay empresas que me pueden buscar pisos fuera de mi zona que cumplan esas rentabilidades o que cumplan mi presupuesto, con lo cual puedo comprar a través de empresas, por ejemplo, como Monex Capital. Y eso es un modelo que está sabiendo, y es lógico que hay gente que diga, quiero invertir en inmuebles, aquí no puedo, ¿dónde puedo? Y busque actores, busque empresas, busque personas que le ayuden en ese proceso. Entonces, sería como meterte en una rueda. Es decir, utilizar algo para poder empezar y a partir de ahí montarte tu cartera. Porque, o sea, ¿cómo lo hiciste tú? Yo lo hice bastante diferente, pero eran otros momentos. No digo que no se pueda replicar ahora, pero eran otros momentos. Y yo lo que hice cuando lo hice era una auténtica locura haberlo hecho. Mi historia empezó a nivel... Yo soy economista, terminé la carrera, estuve trabajando en varios despachos y en 2012 compré mi primer edificio en Barcelona. ¿Cuánto te costó? En ese momento yo tenía menos de 20.000 euros ahorrados, 10.000 y pico euros ahorrados. Wow. O sea, menos de 20.000 euros. Y no lo compré yo, lo compré con inversores y el edificio casi llegó al 1.000.000 de euros de inversión. Lo compré con, concretamente, un inversor judío que puso el dinero. ¿Cómo gestioné esto? ¿Cómo hice eso? Bueno, ¿cómo lo hice? Pues le dije, mira, este edificio creo que te puede encajar. Le gustó y dijo, venga, adelante. Y pacté que de los beneficios que se sacaran de la venta de este edificio, yo me llevaría un porcentaje, concretamente un 20% del beneficio que se sacara. Y esa fue una modalidad para yo estar hiper implicado, como te puedes imaginar, para gestionar ese edificio, para gestionar temas de... Habían varios contratos de alquiler a largo plazo, habían varios ocupas, había todo el marrón que te puedes imaginar. O sea, hay que poner ascensor. Una patata caliente que flipas. La fachada llega a hacer la nueva, todo eso. Yo fui solucionándolo todo porque como más bonito quedara ese, digamos, edificio, más precio tendría, más caro se vendería, más beneficio para Guy, para el inversor, y por lo tanto el 20% de más comisión que me tocaba para mí por la gestión que estaba llevando a cabo. Entonces, ese fue el primer edificio. Dices, 2012, crisis absoluta en España, comprando un edificio sin tener dinero. ¿Es posible? Si yo volviese atrás, probablemente hubiese dicho que no es posible. Pero en ese momento se me encendió esa bombilla, le propuse eso, me dijo que sí también a la opción de colaborar y ganar un porcentaje del beneficio de ese edificio, porque la otra opción era cobrar una comisión, desentenderte, como una típica agencia inmobiliaria esta. Y a partir de ahí hicimos no solo una operación, fue muy bien la primera, sino que hicimos unas 4 o 5 operaciones cada año durante 4 o 5 años, con lo cual estuvimos ahí haciendo operaciones y eso fue lo que me permitió capitalizarme sin tener que invertir mi dinero. Y en un momento donde España estaba fatal a nivel económico, que nadie quería saber nada de inmuebles, y tuvo que venir una persona, en mi caso, de fuera, para ver la oportunidad, vio el problema y entendió que había una oportunidad. Así que esos fueron mis inicios, que no es lo típico de me compré un pisito, luego lo alquilé y demás. Esos fueron mis inicios, demostrando una vez más que incluso sin dinero puedes involucrar a otras personas que tengan dinero para hacer una operación y repartir esos beneficios. Ese fue tu primer finito, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde has llegado? Hemos llegado a invertir más de 100 millones en todos estos años. Ya con la empresa consolidada y todo esto, tenemos más de 100 millones invertidos en esta trayectoria. Tenemos actualmente una comunidad de inversores de más de 2.500 inversores. Es decir, hemos crecido mucho con el tiempo. Tenemos 75 personas en plantilla. Ahora somos una empresa. Pero cuando empecé en 2012, que hay gente que dice, claro, tú lo haces porque tienes equipo, tienes personal, tienes muchos contactos, confían en ti, fondos de inversión que te venden activos. Ahora sí. Pero empecé solo y del 2012 que empecé hasta finales del 2019 trabajé solo. Es decir, que llevo más vida profesional trabajando en solitario, que a veces
Se denota un poco la figura del solopreneur. Es como, bueno, tú, a ver, cuando creces el equipo, ¿no? La típica pregunta, ¿cuánto equipo tienes? No, el equipo es importante. Esto es muy, muy, muy interesante. Hablando directamente ya, no solo del modelo de negocio, sino del emprendedor en sí, ¿no? De decir, oye, parece que si no me cargo de gente y tal, que a lo mejor no puedes hacerlo, pero conceptualmente dices, pues lo hago y a lo mejor es algo que te lleva a la ruina, ¿no? Sí, yo creo que eso ha ocurrido, cogiendo el tema de ser solo emprendedor, porque nos han las redes sociales probablemente autoeducado que debe ser una persona smart, una persona inteligente. Yeah. Y que si tú haces lo que no es lo máximo productivo, que está mal, que tienes que aprender cuanto antes a delegar lo máximo, delegar todo, que tú hagas lo más productivo, lo más inspirador. Y conceptualmente puede que sea así, pero cuando estás empezando, cuando tienes que contrastar los modelos, cuando tienes que arrancar tú mismo, cuando estás emprendiendo, muchas veces estás aprendiendo sobre tu propio negocio, creo que no es un buen momento para delegar en ningún caso. Entonces, esa figura, cuidado de delegar antes de tiempo, por un tema de márgenes, también por un tema de conocimiento. Tú como empresario, emprendedor, tienes que aprender primero las cosas antes de dejar que otras las hagan. Porque cuando dejas que otros lo hagan, habitualmente se hacen más tarde y un poco más mal de lo que tú las estás acostumbrado a hacerlas, ¿no? Entonces, ahí hay veces que los negocios corren esos riesgos. Y yo no creo que solo eso. Yo creo que hay otra tercera variable que es si dejas de hacerlo, dejas de aprenderlo. Es decir, cuando dejas de, no lo sé, si es tu día a día o no, pero investigar el mercado inmobiliario, dónde están las oportunidades. Si dejas de hacerlo, probablemente dejarás de tener lo que los americanos hablan skin in the game, ¿no? El hecho de decir, no, es que yo sé hacerlo. Sí, sí. Y es una parte muy importante de tu negocio. A lo mejor sí que lo puedes delegar, pero yo creo que las cosas más importantes de tu negocio no las puedes delegar. Yo creo que puedes delegar algunas, pero tienes que tener la capacidad, al menos estoy yo en ese punto en la vida, la capacidad de tú poder volver a entrar en la rueda. Es decir, yo aquí diferencio lo que es estar todo el día en la rueda como un hámster. Y la posibilidad de meterte cuando te interesa la rueda o en ciertos momentos para hacer que esa rueda gire más rápido. Por ejemplo, yo hoy he aprovechado que venía contigo a esta entrevista y por la mañana he estado en 3 notarías diferentes en la ciudad de Barcelona. He hecho 2 compras y he hecho una venta de inmuebles. Entonces, eso hace que yo me pueda meter puntualmente en esa rueda. Había una operación que era importante que estuviera ahí, una compra, pero las ventas estaban como muy... Perdón, hay dos compras y una venta. Una compra era importante que estuviese yo, la otra se podía delegar fácilmente y la venta estaba 100% delegada. Pero aún así, ya que estaba, pues he aprovechado, estás con las inmobiliarias, te ven, porque si no a veces se convierte... Antes la gente hablaba solo conmigo, en 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, solo conmigo. Luego... ¿Estabas tú solo? Todo este año solo. En 2019 fiché a la primera persona del equipo y a partir de entonces fui incorporando más gente. Y aquí me ha ayudado mucho el equipo de managers, que ahora son ellos los que fichan. De hecho, para mí es muy raro pensar ahora mismo que hay gente en la empresa que todavía hasta el próximo team building no les pongo cara, no les conozco. ¿Y por qué ibas tú solo? ¿Por miedo a escalar tu negocio? Hay algunas creencias limitantes, sin duda por ahí. Sí, sin duda hay creencias limitantes por miedo a escalar. También porque el negocio inmobiliario sí que es cierto que te genera ingresos cuando tienes un patrimonio que lo alquilas, pero cuando vives de hacer una operación y luego venderla y que esa operación te dé un rendimiento, pues hasta que no tienes muchas operaciones en giro, por decirlo así, no tienes esa estabilidad y no sabes nunca si tienes esta estabilidad, porque cuando tú compras una propiedad no sabes si la vas a vender al mes siguiente o al cabo de 8 meses. Lo lógico es venderla más pronto que tarde, pero no sabes exactamente cuándo eso va a ocurrir. Bueno, máxime si hay una situación tan inestable como la que vivimos ahora, en la que pues viene una pandemia global y todo se va... Totalmente. Todo se para. Es decir, ¿tú crees que somos más cautos por lo que estamos viviendo ahora, por la inestabilidad, por la realidad geopolítica que vivimos, la inestabilidad de nuestros líderes, ¿no? El tipo de política que hace Donald Trump pues hace que la bolsa suba y baja y digas, ¡ah! En tu caso sé que es diferente, sí. Pero ¿cómo lo ves tú como economista ya? Sí, como economista es totalmente así. Cada vez nos afectan más las noticias. Estamos como más a la que saltamos. Hay mucha gente que está constantemente mirando el móvil
mirando si la bolsa sube, si baja, para tomar decisiones haciendo eso que se conoce como trading. Y en los mercados financieros funciona así. Por suerte, en el mercado inmobiliario es como mucho más estable. Una propiedad en un sitio que salga Trump y diga una cosa u otra, no cambia el valor de esa propiedad a corto plazo. A largo plazo, si esas políticas se extienden de manera global y efectiva a todo el globo, a todo el planeta, pues pueden tener un impacto. Pero generalmente las medidas, los anuncios y demás afectan más en el corto plazo porque la gente tiene euforia o pánico y eso afecta en el corto plazo. Y como las viviendas no cotizan, por suerte, no estás mirando cada día ¿cuánto vale mi vivienda en la calle Balmes? ¿Cuánto vale? No. Simplemente tengo ahí una vivienda que tiene un valor y es cierto que con el tiempo lo lógico es que suba de valor esa propiedad, pero no estás todo el rato ahí mirándolo. Sin embargo, yo he vivido y he sufrido algunos momentos que ha costado más vender viviendas que en otros. La pandemia que comentabas es un claro ejemplo de un momento que por la incertidumbre no sabías muy bien si comprar, si no comprar, tenías contratos, no podías ir a la notaría. Yo recuerdo ir a notarías, literal, recuerdo en el Masnou, que teníamos que comprar, fuimos a la notaría y nos atendió el notario en la terraza, en una planta baja, con una de estas mesas plegables tipo de camping, ahí en el exterior y todos con mascarilla, firmando situaciones inverosímiles totalmente. Y ese es un momento. Pero recuerdo también momentos políticos que en la historia de Cataluña y de España han sido momentos difíciles, como por ejemplo, toda la cuestión política entre Cataluña, España, nacionalismo, todo esto. Eran momentos que los inversores de fuera y de dentro estaban en plan, a ver qué pasa, porque si hay una división, ¿qué pasará con muchas cosas, ¿no? Entonces, eran momentos que la gente estaba más a la expectativa de lo que podía venir. Y eso ocurre, y eso tenemos que decirlo, que no esté hoy para mañana habitualmente, pero cuando las cosas se van cogiendo cierto volumen, dices, uy, a veces tirar no digo soltar o poner el freno, pero sí soltar un poquito el acelerador es algo prudente. Oye, Pau, hay un debate en la calle que es el problema de la vivienda, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería una buena praxis? ¿Qué sería una buena línea de acción para resolver todos estos problemas, todos estos temas que nos incumben a todos? Lo primero sería entender cuál es realmente el problema. He ido últimamente en muchísimos debates en medios tradicionales tipo La Sexta, Antena 3, en medios de ese estilo, y en todos apuntamos siempre los inversores a hay que generar más casas, porque por esa típica que yo estudiaba en la carrera de economía, ¿no? Oferta y demanda, si tú pones más casas en el mercado, que hay una lista grande de gente que quiera comprar esas viviendas, lo que hará es que el precio de esas viviendas se estabilice o que vaya bajando. Y eso cuesta mucho de que la gente lo vea, porque hacer medidas públicas para hacer que los especuladores inmobiliarios construyan más casas o pongan casas en alquiler o incluso subvencionen una parte de los alquileres para beneficiar a los ricos, a los que tienen casas y demás, está como muy mal visto. ¿Y qué hacen? Hacen justamente lo contrario. Penalizan al que tiene casas, el gran tenedor, penalizan al que quiere alquilar limitándole los alquileres, penalizan al que tiene pisos y no le pagan porque no pasa nada si no pagan, penalizan al que tiene pisos y se los ocupan, es decir, que les habitan esa vivienda ilegalmente sin recibir ninguna renta por ello. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene dinero? Dice, uy, cuidado, voy a asegurarme muy bien qué compro, en qué zona, a quién pongo en esa vivienda, asegurarme si va a pagar. Y todo esto lo que hace es que restringe la oferta, es decir, el número de viviendas que salen en alquiler o el número de viviendas que salen a la venta. Y eso lo que hace al fin y al cabo es generar más fricción todavía. Así que la solución está muy clara. Generemos oferta. Y hay gente que dirá, claro, pero se generó mucha oferta en 2006, 2007, 2008 y llegó una crisis. Sí, porque en este momento sobraba la oferta. Y esa oferta que se construía era una oferta más para especulación. La gente compraba con la idea de que los precios suben y ya está. Pero ahora mismo, claramente, cuando me dicen los pisos están muy caros, no es que estén muy caros, es que han subido de precio. Pero los pisos hoy no están caros porque la proporción entre lo que vale un piso y lo que se alquila un piso es muy similar a hace 5 años. ¿Qué más o menos? Sí. ¿En una ciudad como Madrid o Barcelona? En una ciudad como Madrid y Barcelona, en sitios céntricos, puede estar en torno al 4-5% de rentabilidad, no mucho más allá de eso. Okay. Si queremos rentabilidades más altas, tenemos que irnos
a las afueras o incluso a pueblos más pequeños para sacar 6, 7, 8 o incluso algunos municipios más de un 10% de rentabilidad. Y hay modalidades como el alquiler por habitaciones que, como están alquilando espacios más pequeñitos, sí que te permite sacar un puntito o dos más de rentabilidad. Es decir, en lugar de sacar un 8, pues poder sacar un 10% de rentabilidad con la gestión que también conlleva el alquilar por habitaciones. Yo he tenido la suerte de poder estar hace poco, estuve en Tokio, estuve haciéndole un podcast a Andrés Iniesta, en el último partido de Andrés como profesional. Qué guay. Y fue increíble y tuvimos un momento brutal, pero hablando también de una parte social, Andrés me decía, es que hay mucha gente aquí que está viviendo en 10 metros cuadrados. ¿Tú crees que esto puede llegar alguna vez aquí a España? Espero que no. Y considero que a España no va a llegar. Puede llegar esto en ciertos puntos muy concretos de España porque la gente prefiera vivir en el hipercentro versus vivir a 25 minutos en un espacio más grande. Puede darse el caso. ¿Tú crees que hay más gente que quiere vivir en el hipercentro que a 20 minutos? Es decir, yo conceptualmente ahora como padre de familia... Como padre de familia, sí, porque en ese piso no cabe. Estoy pensando únicamente en poder estar en un espacio mucho más tranquilo y más, digamos, saludable que una gran ciudad con mis hijas. No sé cuál es la tendencia. En ese caso sí, Okay. Pero es cierto que una persona que quizás sea más joven o que esté en una edad de estar cerca de los amigos o cerca de la universidad o cerca del trabajo y que busque un presupuesto más ajustado, quizá no le importa estar en un piso más pequeño o incluso compartir una vivienda. Sí, por supuesto. Yo lo he hecho también. Puede importar. Sí, yo también he compartido una vivienda y me parece algo digno cuando estás en esa época inicial. Lo que no me parece digno es que tengas 58 años y tengas que compartir un piso y estar en una habitación. Entonces, eso es un drama, tío. Eso es un drama, sin duda. Eso es una putada. Y hablando de Iniesta, conocí hace tiempo a Antonio, su padre, que también han invertido mucho. No puedo contar muchas cosas de las que me comentó. O sea, ¿tienes exclusiva? Dámela, por favor. No. Eso queda entre el padre de Iniesta y yo en las conversaciones que hemos tenido en algunos momentos, pero sí que es cierto que ves como, y no son todos así, pero los futbolistas con cabeza piensan en esa inversión inmobiliaria, piensan en ese dinero que de manera rápida y merecida ganan, pues poderlo poner a trabajar, porque luego la vida de un futbolista pues termina igual que de un cantante, o igual que un artista, o igual que un actor a veces. O sea, todo eso ocurre, con lo cual me parece muy inteligente la estrategia. Lo que sé que han ido haciendo con el patrimonio, me parece inteligente que puedan invertir en inmuebles para no solo haber generado y haber ganado muchas copas, sino asegurar ese patrimonio. Me parece crucial. Hay una estadística que habla de jugadores de la NBA, que un gran porcentaje de los jugadores de la NBA al retirarse, muchísimos, se arruinan, pero a cero. Es decir, bancarrota. Gente que ha ganado 10 millones de euros al año. Claro, la importancia de lo que hablábamos antes, de el conocimiento, ¿no? ¿Por qué terminamos el colegio, incluso la universidad, y no sabemos pedir una hipoteca, Pau? Porque nadie nos lo ha enseñado, sin duda, y porque asumimos, todavía en España, que quien nos va a ayudar a pedir una hipoteca es el director de confianza de la oficina del banco que nos va a dar la hipoteca. Creo que todavía asumimos mucho ese rol. ¿Y es buena persona o es mala persona ese tío? Puede ser una grandísima persona. Buscando enemigos en el podcast de Uri Sabat. Que hace su trabajo fantásticamente bien. Y su trabajo no es asesorarte a ti para que tengas la mejor hipoteca, sino es facturar más. Es tener una buena comisión o un buen trabajo o simplemente pedir las exigencias que su jefe en cuanto a condiciones y demás. Yo no considero que los directores de banco, de oficina, sean malas personas, pero sí que es cierto que saben que tienen una serie de requisitos en ese sentido que tienen que cumplir. Y si pueden, y no digo que te vayan a perjudicar, pero si pueden, en lugar de darte una hipoteca al 2,2, te la pueden hacer al 2,4 porque de eso va un bonus para esa persona o para el conjunto de la oficina, es lógico que lo hagan. Y también ahí considero que cada vez se está democratizando, gracias a podcasts como este, la figura de que la gente tiene que tomar sus propias decisiones. También hemos sido en España
en contra de los españoles de ahora, ¿vale? Hemos sido también una sociedad muy quejica de que cuando las cosas han ido mal, ha sido la culpa es de los bancos, la culpa es del director del banco, la culpa es de esto. Y es cierto que puede haber culpa de personas que no han actuado del todo bien, pero yo creo mucho en la responsabilidad de las personas. Con estafas que ha habido, con muchos problemas bancarios y demás de preferentes y todo esto que ocurrió, que fue un drama para mucha gente, era, el banco me dijo, yo me lo... Bueno, pero si te dice que te va a dar un porcentaje mucho más alto de lo que te da un plazo fijo, no podías desconfiar un poco al menos de esto, consultar. Y a veces por avaricia o por pasar la responsabilidad a otros, pues mira, me lo dijo el banco, me lo creo porque es el del banco. Yo considero que todos debemos tener más educación financiera y por eso podcasts como este, pero sin duda también considero que tenemos que tener más autoexigencia y más responsabilidad con nosotros mismos. Quiero hablar de dos grandes macrotemas. Tú eliges, ¿vale? Esto es como elija su historia. Multiestrategia y creencias limitantes que tú antes hablabas. ¿Por cuál quieres empezar? Dale, creencias limitantes, seguro que a la gente le gusta más. Venga. ¿Cómo derribaste tú las creencias limitantes que tú tenías? Me costó muchísimo. Por mi familia, sobre todo, siempre he tenido creencias muy, muy, muy arraigadas en contra del dinero. De hecho, mi madre es la que todavía hoy, no he comido hoy con ella, pero todavía hoy está en ese modo de cuidado, tener lo suficiente, lo necesario, sentirse merecedor. Y obviamente toda mi vida he crecido pensando que si tenías dinero era que habías hecho cosas malas. Durante toda mi vida he crecido pensando que tener algo de dinero estaba bien, pero tener mucho dinero era malo. Yo todavía, toda mi vida he pensado que si tenías dinero y aparentabas de ese dinero, era algo malo. De hecho, como anécdota, cuando vamos a veces con la familia de viaje, mi madre no nos prohíbe, pero sí que es cierto que en los grupos de la familia dice, no colgamos muchas fotos y muchas cosas que no piensen, o sea, esas creencias de el que piensen los demás, no enseñar demasiado, no mostrar demasiado. Yo recuerdo, no fue el tercer reloj que me compré cuando me compré un reloj, y le dije lo que costaba un reloj como estos, era como, ¿y para qué y tal? A mí no tengo muchos vicios, pero los relojes me gustan y tengo unos cuantos. Y buscar ese significado. Con lo cual, la manera para mí de romper las creencias es ir al origen de la creencia, de dónde viene, vale, que en mi caso es bastante de mi madre, de muchas cosas, por creencias familiares, porque nacieron por los abuelos, por educación, por muchas cosas. No es que la culpable de todo sea mi madre, ni mucho menos, que le tengo mucho cariño, pero sí que es cierto que esas creencias lo que hacen es que a ti te limitan, por eso son creencias limitantes, porque te limitan la vida que tú puedes tener. Y probablemente yo soy quien soy y no soy otra persona porque todavía tengo algo de esas creencias limitantes, a pesar de que he derribado un montón. Porque a veces hay amigos que me dicen, oye, Pau, ¿por qué con el patrimonio que tienes, por qué no tienes tu propio avión privado? Ahora que está de moda eso de los aviones privados. Digo, ¿por qué no lo necesito? ¿Podrías tenerlo? Podría tener un avión privado. No imaginemos el de Tony Robbins, ¿vale? Pero un avión privado modesto podría tenerlo, sí. Joder, Pau. ¿Y cómo derribaste esas creencias que a lo mejor tu familia, tus amigos, la sociedad, el entorno en el que vivimos nos meten en la cabeza? Sí. Buscando gente que respetes mucho, que haya hecho lo opuesto de lo que te han hecho siempre en casa. Un ejemplo de una persona que admiro muchísimo y que no tengo la suerte como tú de conocerla, que es Richard Branson. Que... Pues si tú ves un empresario disfrutando de la vida, con valores, increíble, que un trabajador que a sus, 80 años, ¿dónde era? Sí, pero está increíble. Está ahí bien de salud, trabajando, creyendo proyectos con sus empresas y demás, y que ha hecho las cosas lo mejor que ha podido, seguro que ha tenido algún tropiezo, alguna de esto y demás, como es lógico y es normal. Dices, oye, pues si hay una persona como yo me quiero parecer a Richard Branson, por ejemplo. Entonces buscar gente que rompe el patrón que te han dicho. Uy, los que tienen mucho dinero, no sé qué, los que no. Buscar esa rotura de patrones y buscarte parecerte más a esas personas que admiras que a otras personas que te han dibujado esa imagen del tío Gilito, que no existe, por cierto, pero te han dibujado esa imagen del que tiene dinero, que es simplemente alguien malo. Es decir, que tenemos una mala relación con el dinero. Sin duda.
El dinero no está bien visto. Yo hace poquito estaba en una sexta y en un programa en la siesta por la noche que hay como 2 gradas y hay unos que son... Sí, moros y cristianos, ¿no? O sea, el típico programa de Sí, unos contra otros. exacto. Y yo dije en ese programa algo así, igual luego lo podéis poner, dije algo así como, ya les gustaría a la gente que estaba en el modo queja, en el modo víctima, en el modo no tengo casa, en el modo esto es imposible, no podré comprar nunca. Digo, ya les gustaría a esta gente tener varios pisos y poder cambiar de grada y decir lo malos que son ellos mismos por haber conseguido, trabajando y ahorrando, tener ciertos pisos. Y una chica de la otra grada decía, yo no quiero ser dentista, pero querría tener 8 pisos o algo así, ¿sabes? Entonces, incluso las palabras denotan una actitud. Yo este ejercicio lo he hecho con gente. Digo, ¿a ti te gustaría tener la libertad financiera? Y la gente me dice, no sé. Porque se ven ellos mismos con la tranquilidad económica, sin preocupaciones, con su familia, con sus hijos, pudiendo viajar, sin preocuparse por el dinero. ¿Y te gustaría ser millonario? Y ya por dentro, como la sensación de, uy, ser millonario, esto hay que hacer cosas malas para ser millonario, ¿no? O incluso te gustaría ser rico. Y hay mucha gente que dirá, por supuesto que sí. Y hay gente que dirá, uff, pero es que los ricos son malos, es que los ricos... Es decir, no es la misma palabra, pero una connotación de una palabra u otra, cuando el resultado es similar, pueden denotar una cosa u otra. Por eso en redes se habla tanto de libertad financiera y cuando alguien dice, ¿te harás rico así? ¡Ah, vende humo! ¿Sabes? Es decir, porque la palabra riqueza todavía está muy mal vista. De hecho, ¿qué es ser rico? ¿En qué momento uno es rico y uno no es rico? ¿Es una cantidad de dinero? ¿Es una cantidad de lo que te sobra cada mes? ¿Es un nivel de patrimonio? Tampoco está muy definido. En cambio, millonario está definido. Tienes 1 millón y eres millonario. ¿Tener 1 millón es suficiente para vivir toda tu vida con tranquilidad económica? Yo considero que no. Otras personas consideran que sí. Entonces, es un tema complejo y es un tema que a mí me apasiona porque jugando con la semántica te das cuenta de si las personas realmente están en ese punto de creencias, de libertad, o están todavía a ese camino que pueden seguir dando paso y pueden seguir avanzando. Es apasionante hablar de esto desde esta perspectiva, desde una perspectiva muy natural, muy humana, ¿no? La relación que tenemos con el dinero es una relación muy humana. No es una relación que todos la tengamos de la misma forma, porque no todos queremos siempre más. Hay gente que en un punto está ok. Y volviendo a eso, hablemos de mi amigo, ojalá, Richard Branson, que le dije... Richard Branson tiene varias islas, vive en Necker Island, una isla privada donde él pues, hace sus historias filantrópicas y todo lo que fuese, quiere ir a Marte. Yo le pregunté, si usted mañana pudiese ser la primera persona que pisa Marte y ser recordado para siempre como el primer humano colonizador de Marte, o mañana tener 30 años, ¿qué elegiría? Y él me cogió, me dijo, hijo, yo te daba todas mis islas, te daba todo mi dinero y todo lo del mundo por tener tu edad. No sé si tienes 30 o 40, pero me sirve. Entonces, lo que decíamos de que para todos el dinero, pues con 1 millón a lo mejor ya estoy bien, pero a lo mejor otro con 100 millones, pues no está bien. En cambio, en el día de nuestra muerte, si alguien nos dice te voy a dar 10 años más, todo el mundo diría que sí. Entonces yo ahí un poco vi el poder del dinero o el poder del tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El tema del tiempo, ¿cómo lo vives? Es una batalla relevante. Nosotros en la empresa tenemos un coach interno para toda la empresa, para motivarnos, para trabajar temas personales también y todo eso. Y ayer tuve sesión justamente con él y le comenté que como ese balance que creo que hay que lograr y que en diferentes momentos de tu vida es relevante. Es decir, yo tengo una parte y me autoconozco bien que me gusta hacer cosas. Me gusta conseguir hitos. Me gusta conseguir éxitos. Y no es solo por el dinero. Durante un tiempo ha sido por el dinero y por esa validación del dinero. Y ahora, honestamente, no sé, y sé que es una sobrada total, pero no sé con exactitud cuánto dinero tengo. No lo sé. No sé con exactitud, lo puedo mirar, pero cuánto dinero generan las empresas el último mes. Lo puedo mirar. Hostia, perdona, si esto fuera como la Resistencia, la pregunta de ¿cuánto dinero tienes y cuánto follas? Es como... Eso se lo puedo contestar a Aaron Cara cuando vaya a decir.
La pregunta más fácil porque estoy soltero hace poco, pero claro, no. Vale. ¿Bien o...? Bueno, las rupturas siempre son complejas, pero bueno, lo dejé con mi chica después de 7 años, entonces son momentos esos de cambio, digamos. Bueno, vamos al dinero entonces. El amor para otro podcast. Cuando tú decías el hecho de que hablabas con él, con el coach, y que estabais viendo, ¿no? ese mindset, ¿no? Hablemos de eso. Sí. Siempre es ese equilibrio y creo que las personas que tenemos ambición queremos estar en la rueda, Sí. pero también cuando estás muy en la rueda dices, yo al menos tengo esa sensación de decir, me arrepentiré de estar demasiado mareado dando vueltas en esa rueda, Sin disfrutar de... a salir de eso. Y esa es una dicotomía que los últimos años tengo mucho. De hecho, yo podría no trabajar. Y en cambio tenemos empresas, tenemos clientes, tenemos inversores que invierten en nuestros proyectos, con lo cual también no te cargas solo una mochila de lo que tengo que hacer por mi patrimonio, sino también una mochila de responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, con nuestros alumnos, con nuestros inversores. Y yo no puedo de un día para otro decir, se acabó. Ni quiero ni puedo porque tienes compromisos. De cierto modo estás como cargando una mochila. Yo estoy muy cómodo con eso, gracias al equipo en gran parte, pero sí que tengo esa dicotomía a veces de decir, tiro más, tiro menos. Ahora estoy en un momento de tirar más. Quizá la ruptura también con mi chica ha hecho eso, es decir, de refugiarse en cierto modo en el trabajo, Claro. hacer cosas que me apetecen y demás. En tu proyecto. Sí, pero a veces es como voy a tirar un poquito menos. Y a mí el equipo me ha servido para hacerme sustituto en ciertos momentos. Pero yo sí que pienso, a veces, decir, el Pau de 80 años mirará en una playa, no sé, en Necker Island, donde sea, al horizonte y dirá, me arrepiento más de no haber hecho cosas, es decir, de haber estado demasiado enfocado en trabajar, o me hará ilusión todo lo que hemos construido gracias a eso. Y es una pregunta que depende del día, me contestaría de una manera u otra. Y creo que todos nos tenemos que preguntar, porque además yo no tengo familia, pero en tu caso que tienes familia, es decir, dedico tiempo a esto, lo dedico a la familia, a las hijas. Son preguntas relevantes y el hecho de tener dinero no te soluciona. A veces la gente cree, ¿no? Y no empatiza mucho cuando tiene cierto dinero porque dice, no, como tú ya tienes un pilar que es fundamental, que es el dinero, como que todo lo demás lo debes tener súper claro. Y a veces no, a veces simplemente es un tema de decir, no, tengo el pilar económico resuelto, pero también tengo esas neuras y esas manías y eso de decir, estoy trabajando de más, estoy trabajando de menos, debería bajar el ritmo, debería decir es suficiente. Yo podría paulatinamente ir cancelando a todos los inversores, devolviéndoles el dinero más los beneficios de los inversores y gestionar mi propio dinero. Y ya está. Y adiós. Con un abogado, con un contable, ya está. Con 2 personas que administran, con un pequeño family office y ya está. ¿Me aburriría? Seguro que sí. Porque necesito esa parte de actividad y todo eso. El propósito, tío. Sí, para mí es importante. Y no lo vi, es decir, honestamente, yo cuando empecé en todo esto, lo hice por el dinero. Cuando ya tenía dinero, fui en ese momento descubriendo, bueno, cada vez más descubriendo ese propósito. Yo recuerdo que en 2013 fui pionero abriendo un canal de YouTube hablando de inmuebles, porque a mí la docencia siempre me ha flipado. Yo he sido 7 años profesor en la universidad, siempre me ha encantado la docencia y eso ha sido algo que siempre me ha mantenido muy conectado. El ver que otras personas consiguen resultados por ellos mismos. De hecho, algo muy curioso que a veces me ocurre, me da más satisfacción a veces que hoy hemos hecho 2 compras y una venta. A veces me da más satisfacción la compra que hoy veré en el canal de Discord de un alumno que es su primera compra después de tiempo peleando, porque hay que pelear. Claro. A las 2 compras o la venta que hemos hecho hoy en notaría. Entonces, te hace más ilusión ver que una persona como le brillan los ojos esa primera vez y que tú, en cierto modo, eres parte o con el equipo ayudamos como mínimo a ser parte de eso. Y eso, estamos muy conectados con ese propósito y eso también hace que enganche. Porque yo me imagino, si yo tuviese un negocio, no sé, de producción de tornillos, yo ya lo hubiese dejado. Pero el tener negocios que van tan con las personas, que ves que las inversiones que hacen tienen un retorno y que luego, y eso lo conectamos mucho siempre con los clientes, no es solo, he ganado tanto dinero, que sí, pero les preguntamos, ¿y eso qué significa para ti hacer una operación de comprar y vender un piso y ganar 25.000 euros en una operación? Pues eso igual significa, recuerdo un caso de Laura, que puede permitirse el lujo, Laura, que es doctora, de estar prácticamente 3 años sin tener que hacer guardias.
Es que es cambiarle la vida a una persona. La vida a una persona y no tener que trasnochar, estar sin la familia y todo eso. Había otro concepto después de las creencias limitantes que era la diversificación, la multiinversión. Cuéntame. Para mí es clave lo que llamamos multiestrategia, que es entender que no hay un único camino para todo el mundo, que es algo que en todos los aspectos todo el mundo te hace creer todo el rato. Si hay alguien que te dice, para perder peso la dieta ideal es la keto, o es la baja en carbohidratos, o es la paleo, no sé qué. O sea, solo hay, parece que un camino para todo. Sí. Y no. Okay. Hay diferentes caminos en función de la persona. Habrá gente que le sentará mejor una dieta y habrá gente que le sentará mejor otra dieta. Habrá gente que será más de correr y habrá gente que será más de jugar a pádel o al golf o a la petanca. Igual. Es decir, hay como diferentes caminos y es muy importante entender quién eres tú, en qué punto de tu vida estás y sobre todo qué quieres conseguir para entender ese camino. Y es lo que llamo la multiestrategia. Saber que quizá tú ahora necesitas hacer una serie de cosas, pero en un futuro vas a necesitar otras cosas. Había una pregunta de Warren Buffett que decía que si solo pudieran comprar un coche para el resto de su vida, ¿qué coche comprarían? Y claro, tienes que pensar en cuál es el coche medio útil para cualquier circunstancia en tu vida. Y quizás si te hacen esta pregunta en 20 años piensas, pues un deportivo. Pero en 70 igual no bajas o luego subes en ese asiento de ese deportivo. Yes. Y luego, en 35, 40, cuando tienes hijos, un deportivo no te sirve. Entonces, pensando en esto, dices, es lógico pensar que no podemos estar siempre con la misma estrategia. Una persona que tenga 5 millones de euros no es lo mismo una persona que tenga 20.000 euros ahorrados. O una persona que no tenga nada y quiera empezar a generar ingresos con los inmuebles. Con lo cual aquí entramos en la multiestrategia. ¿Qué opciones hay dentro de la multiestrategia? Lo más fácil y la fórmula única que nos han explicado siempre es comprar un piso y alquilarlo. Es lo mainstream en España. Funciona. Sí. Funciona. Pero hay más opciones. Entonces, quien solo conoce ese camino, si no puede llegar a ese camino, se frustra y dice, la inversión inmobiliaria no es para mí porque no llego a comprar un piso y alquilarlo. Y dices, pues hazlo con hipotecas. Tampoco llego. Pues no es para mí y me voy a otra cosa. Y se meten en trading, en historia y tal, buscando atajos rápidos que generalmente no te llegan a ningún sitio. Entonces, mi trabajo académico de divulgación en redes sociales y demás ha sido explicar, decir, oye, tú no tienes dinero, pero tú puedes ganar dinero con los inmuebles. ¿Cómo? Por ejemplo, encontrando una oportunidad, dándosela a un inversor y que te pague una comisión por esa oportunidad, como haría una agencia inmobiliaria. Ok. Dices, entonces, ¿yo puedo ganar dinero sin arriesgar mi dinero? Sí. ¿No haciendo nada? No, tendrás que hacer algo. Encontrar una oportunidad, porque aquí nadie regala dinero, pero si encuentras una oportunidad y se la pasas a un inversor, vas a poder cobrar una comisión. Ok. Otra modalidad que se ha hecho muy famosa en los últimos años. Tienes poco capital y puedes alquilar un piso, una vivienda, y realquilarla por habitaciones con el permiso del propietario. Es una manera que cada mes puedas ganar un diferencial en función de lo que pagas versus lo que ingresas. Te queda un beneficio y de ahí puedes sacar 400, 500, 600, 1.000 euros por cada vivienda entera que alquiles y realquiles. ¿Cuánto necesitas para esto? 5, 8, 10, 12.000 euros, no mucho más allá de eso. Invirtiendo 8.000 euros puedo generar 600 cada mes. Sí. Eso significa que en un año y poco he rentabilizado la inversión que he puesto y además esto me está dando durante años rendimiento. Sí. Son modelos que quizá no se ha planteado mucha gente y que forman parte de esa multiestrategia. Modelos más tradicionales como compra de alquiler que he comentado, que todo el mundo conoce, o modelos de comprar una vivienda para poderla revender y ganar un diferencial. Generalmente comprándola, reformándola y vendiéndola, o comprando, desocupándola si bien ocupas, luego la reformas y la vendes. O sea, haciendo diferente gestión de esa problemática, puedes ganar dinero en ese sentido. Diferentes estrategias que pueden adaptarse a diferentes personas. Alguien me dice, yo tengo 100.000 ahorrados, tengo 0 tiempo. Pues esa persona quizá lo ideal es contratar una empresa como la nuestra, como otras empresas, es decir, tengo este dinero, buscadme un piso que lo quiero comprar para alquilar
y que os encarguéis de todo. Otra persona que tenga menos dinero querrá hacer todo el proceso y no delegar o subcontratar el trabajo en otras personas. Y nos dedicamos también pues, a divulgar, a enseñar, a explicar a la gente cómo en función de su perfil pueden avanzar hacia un camino o hacia otro camino. Siempre la multiestrategia, evidentemente, parte desde la base de el conocimiento, más que del patrimonio, digamos, ¿no? Parte uno desde el autoconocimiento, dónde estoy y dónde quiero llegar, y sabiendo dónde estás y dónde quieres llegar, la pregunta es, ¿qué necesito saber para avanzar hacia donde quiero llegar? Y no solo eso, sino es, ¿cuál es la jugada más rápida y efectiva, que ni inmediata ni milagrosa, rápida y efectiva, para avanzar en ese camino? Esa también es una pregunta muy interesante, porque a veces dices, me apetece comprar y alquilar. Pues si tienes patrimonio pequeño, igual eso te toca dentro de 3 turnos, pero en ese turno tienes que hacer otras cosas para incrementar ese patrimonio. Es decir, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos. Sin duda. Saber dónde estamos. Lo que tu madre decía, no alargues más el brazo que la manga, ¿no? Eso es importante, sí. Pero es que es algo de ABC, entiendo. Sí. Porque todos nos hemos encontrado en algún pufo, en alguna historia, en un negocio perfecto que al final no lo era, en este tal. ¿Cómo podemos minimizar ese riesgo? Porque no sé cómo decirte, ¿no? La inversión perfecta, el piso perfecto, ¿no? ¿Cuántas veces lo has vivido esto tú? Entiendo que miles y millones, ¿no? De gente que te ha dicho, Pau, vas a flipar, y tú, ya. Sí. La inversión perfecta puede existir para una persona. Vale. Tú me dirás probablemente que estás casado con la australiana perfecta. Sí. Pero habrán otras personas que dirán que están casados con la australiana perfecta. Se equivocan. Entonces, digamos que no hay una inversión perfecta. Hay una inversión que encaja más con una persona en concreto. Ya. Y depende de tus circunstancias. Por eso yo esos grandes discursos de esta fórmula hay que hacerlo de el café para todos, ¿no? No funciona en este campo. Ya. Y cuando copiamos modelos, que a veces se nos venden y se nos venden muy bien, caemos en la posibilidad de, 1, vivir una vida que no es la nuestra, o 2, recorrer un camino que quizás más lento que si tuviésemos el conocimiento para avanzar de la manera en que queremos avanzar. Y aquí también, cuando nos autoconocemos, tenemos que ser muy conscientes que no lo vamos a tener todo de la noche a la mañana. Y por redes a veces hay mucha comparación de yo quiero esto o yo quiero esa rentabilidad. A veces nosotros publicamos, aunque siempre digo, publiquemos casos reales, pero incluso que no sean los más buenos. Porque si yo publico que he hecho operaciones donde he ganado un 40% comprando y vendiendo, ¿eso es real? Sí. ¿Es habitual? No. Es habitual que cuando yo compro y vendo una propiedad gane un 20, un 25, un 30%. Un 40% pasa algunas veces, porque a veces van mejor de lo que uno se imagina y saben bien las cosas, pero no es lo habitual. La última casa que hemos vendido en Sitges la hemos vendido por 1.540.000 euros. Yo la tenía en business plan para vender en 1.250.000. Hemos vendido muy por encima de lo que teníamos previsto. Fantástico, lo agradecemos al universo, al mundo, es todo perfecto. Mi opinión en inglés, salgo a la casa, la compro y listo. Pero no es algo habitual y no puedo hacer de la excepción la norma, y a veces esas promesas de la fórmula mágica hacen de la excepción la norma, y eso es un problema para mucha gente. Pau, es fascinante hablar contigo por lo que has hecho, por tu trayectoria, por cómo lo explicas, capacidad de comunicación y de inspirar a mucha gente que pueda querer seguir ese camino. Pero, ¿qué harías si volviésemos al Pau Antó de 20 años? Has perdido todo tu dinero, has perdido toda tu influencia, has perdido todos tus contactos. ¿Por dónde empezarías? Lo más importante sería por cultivar más mi autoconfianza, que me costó mucho cultivarla en ese momento. Y creo que es algo que hay que trabajar mucho, porque cuando tienes un no y otro no y otro no en la vida, es muy fácil hacerte pequeñito. Y lo veo mucho en clientes y en alumnos que cuando van a una inmobiliaria les dicen que no, que lo que buscan es imposible, o que lo que están tratando de hacer no se puede, o que pasan ofertas y dicen que no.
trabajarse esa autoconfianza de decir, sé que cada ciertos nos habrá un sí, me parece fundamental. Fíjate que en lugar de darte tácticas, volvemos a la creencia, porque hay mucha gente que con la experiencia que tienes acompañando gente, la ves y les dices, están a 2 nos para ese sí, y hay gente que abandona, ¿no? Como ese picando el oro, abandona justo antes de encontrar Tío, oro en esa mina. es que esto es aplicable a la vida. Mm. Estás a 2 nos de conseguir tu éxito. Sí. De hecho, tenemos en Inversor Pro, en la formación tenemos una lema que es solo necesitas un sí. Ese. Sin más. Porque cuando tienes un sí, luego todo es más fácil. Pero la mente humana no está preparada para recibir un no. O sea, nos cuesta mucho la negativa, la mala crítica, el no, y es el meme que decías, ¿no? Que lo hemos visto todos, del hombre picando y los diamantes a una pica, a uno más. Literal. No estamos preparados para eso y no nos entrenan para eso. Nos entrenan para otra cosa. ¿Cómo podemos entrenarnos en la disconformidad, ¿sabes? ¿Cómo podemos hacerlo? En mi caso es teniendo claro esa autoconfianza que va a haber en algún momento esos diamantes o ese oro. Para mí no hay más que creer en ti mismo. Por eso creo que trabajar la autoconfianza cuando empieces es importante. Porque si no ocurre el efecto más habitual, que es el efecto del efecto brillante, que tú conocerás, pero por si alguien no lo conoce, es el efecto de me hablan de esto, lo pruebo un poco tiempo, lo dejo, lo pruebo un poco tiempo, lo dejo, lo pruebo un poco tiempo, lo dejo. ¿Cuántos podcasts se crearon en los últimos 2, 3 años? Muchísimos. Muchísimos. Y ha sido tu persistencia, que estés aquí con centenares de miles de seguidores, con muchísimos éxitos, con entrevistas que pronto se van a tu canal, que me contabas que has grabado recientemente, de gente muy, muy top. Y eso hace que sea tu camino que has ido bien teniendo una visión, trabajándola, gente que quizá hace un tiempo te decía que no, ahora te está diciendo que sí, y te das cuenta que se abren ciertos caminos. Y es lógico. A mí había veces que los fondos de inversión me cerraban las puertas y ahora me llaman cuando tienen cosas que venderme porque he demostrado que compramos propiedades, que compramos cosas que están a medio de terminar, que las terminamos, que compramos edificios. Es un camino que se van dando. Así que la autoconfianza para mí es clave para emprender o para tener éxito en la vida. Lo suscribo al 1000%. Y creo que es un trabajo primero interno tuyo y después salir. O sea, la gente que el síndrome del objeto brillante o el síndrome de buscar fuera las cosas que necesitas es primero párate, búscalas dentro, tenlo claro y ve por ello. Y esto me lo dices tú de esta forma, pero es que me lo ha dicho todo el mundo. Y me viene ahora una charla que tuve con Willy Rex hablando de otra cosa que es el triunfar en las redes sociales, ¿no? El tener un canal de YouTube de 15 millones de suscriptores como ha conseguido Willy, ¿no? Y él me decía, yo no soy ni el más guapo, ni el más listo, ni el más gracioso. Lo que nadie me gana es a constancia, porque desde 2008 llevo publicando un vídeo cada día, pase lo que pase, sin parar. Entonces creo que el punto de la constancia es un punto importante en conseguirlo, ¿no? Súper importante. Y no nos damos cuenta que es muy, muy, muy importante. Y luego, evidentemente, pues tener esa actitud de mejora cada día. Si tú cada día sigues haciendo las cosas y tienes esa visión de mejorar un 1% cada día, por ese interés compuesto, vas a ir multiplicando los resultados y cada vez será mejor. A veces nos planteamos, oye, ¿cómo hemos cambiado tanto los últimos años? Porque aparentemente mejorando un poquito cada día, y hay veces que no avanzamos, que retrocedemos, y está permitido equivocarse, caer y hacer las cosas mal y perdonarse cuando eso ocurre. Pero si vas con la filosofía de ir avanzando, lo lógico es que en 2 años no te conozcas y no conozcas la trayectoria profesional que, por ejemplo, puedes llevar a cabo. Es que el interés compuesto del 1% diario en un año te lleva, en la fórmula matemática la tengo en la cabeza todo el rato y me la repito, a ser 37 veces mejor. Es decir, hacerlo un 1% mejor al día, en un año, en 365 días, te lleva a estar 36, o sea, un 37% mejor. Es una barbaridad. Es muy loco, sí. O sea, no es un 37%. No, es 37 veces. Con 37 veces. 37 veces, sí, como, perdón. No día 1, produzco 37, sí. Es muy loco.
¿Cuál es el futuro? Y el interés compuesto del menos 1% también te deja en la miseria, ¿eh? ¿Cuál es, o bueno, mejor dicho, cuál es tu siguiente gran apuesta? Desvélala aquí y es para un amigo, ¿eh? Vamos a apuntarla. La siguiente gran apuesta de Pau Antó es, y ese es el TikTok. Cargar la mochila, como decíamos antes, y tener una visión de que haya más gente que pueda invertir en inmuebles. Nosotros hemos ayudado a muchísima gente a enseñarles a invertir, a que puedan invertir. Les hemos acompañado, no solo una formación de vídeos grabados, sino que les hemos acompañado. Es una fase que seguiremos llevando a cabo, pero yo honestamente me doy más cuenta cada vez que la parte esta de el acompañamiento, de la formación es algo muy necesario, pero hay un mundo enorme de gente que no tiene ni el tiempo ni las ganas para aprender y hacerlo por ellos mismos, sino que lo que buscan es gente fiable que tiene un track record como el nuestro de años y quiere invertir en sus proyectos. Y nuestro siguiente gran apuesta, que estamos en ello y muy pronto se dará a luz, es un vehículo de inversión en Luxemburgo para que sea como una especie de fondo de inversión para que la gente pueda invertir en nuestros proyectos, que pueda invertir con nosotros y que pueda sacar rentabilidades pasivas por encima de lo que era la bolsa a largo plazo, por ejemplo, y de manera también muy estable y muy regular. Así que este es el reto que tenemos. Cuando te decía antes lo de cargar la mochila, pues en parte era por eso, para poder hacer que mucha más gente, de manera segura, tranquila y predecible, pueda invertir en inmuebles. Y eso, volviendo al propósito de antes y a liarnos la manta a la cabeza, ¿no? Sí. Porque eso es liarse la manta a la cabeza. Sin duda. Ahora es más fácil porque haces que hay gente que esa visión la lidera ya. Ya no eres tú el que empuja el carro, por decirlo así, sino que tienes gente que lidera. Pero sí, es liarse la cabeza. Es como... Tiene que venir de la convicción pura, ¿no? La visión nuestra está muy integrada, que es la visión de hacer que las personas puedan ser libres gracias a la inversión inmobiliaria. Y pensamos que hemos hecho muchos proyectos con inversores sueltos, financiar un proyecto en Sitges, financiar proyectos en Valencia, financiar proyectos en diferentes partes, pero tener un proyecto conjunto donde a partir de ahí una persona pues pueda financiar, o sea, pueda invertir su dinero y pueda sacar rentabilidad, pensamos que tiene sentido. Y evidentemente habrá algunos proyectos que se darán bien y algún proyecto se dará mal, pero el invertir en todos los proyectos hace que se disminuya ese riesgo. Ajá. Y cuando dices que todo el mundo, tú que conoces a toda esa gente y mucha gente que nos está viendo, tiene un perfil psicológico, un perfil social igual, es diferente. No. ¿Podríamos hacer una radiografía de María, 37 años, Barcelona, enfermera? No, de hecho es muy complejo a veces dar visión, dar consejo incluso a un matrimonio, porque ves que el marido y la mujer tienen visiones completamente diferentes del dinero por sus creencias o porque uno tiene un perfil más arriesgado y otro tiene un perfil menos arriesgado. Por su edad, ¿no? Por su edad, por las convicciones, por mil cosas. Con lo cual, cada persona necesita de cosas diferentes. Lo que decíamos antes, no hay una fórmula única, sino que hay diferentes casuísticas para cada persona y tiene que descubrir cuál es ese camino que debe recorrer. Uh-huh. Y el tema del... un poco la situación ya más macro de España. El otro día estaba viendo en las noticias, lo comentábamos antes de empezar, ¿no? Creo que era un report de una gran agencia o un gran portal que se dedica a comprar y vender pisos, que decía que un piso en Barcelona o en Madrid duraba en esa página 5 minutos. Sí, los pisos que están en el mercado de la vivienda de alquiler duran muy poco tiempo porque hay mucha gente que quiere alquilar y hay pocos pisos en alquiler, especialmente en zonas como Barcelona, que está limitado al alquiler, pero también en Madrid. Y muchas veces las inmobiliarias ya ni siquiera suben los pisos, sino que tienen listado de gente interesada y llaman directamente a la persona interesada sin ni siquiera subir esas viviendas a internet, porque lo que ocurre cuando lo subes a un portal es que, uno, tienes que pagar por ese anuncio, las agencias tienen contratadas un volumen de anuncios que pueden publicar, y dos, también lo que ocurre es que si tienes 200 pedidos en una hora, luego tienes que gestionar y a veces incluso puedes tener, sin quererlo, como agencia inmobiliaria, comentarios negativos de gente que no la has contestado porque hay un piso y se asignará a una persona o claro. no hay más ahí, ¿no? Entonces, y se está haciendo
estamos involucionando en el sentido, algunas de las agencias inmobiliarias, en el sentido de decir, no publico las cosas en internet, sino que tenga un listado de gente que quiere estas cosas y cuando salen los caso de manera más manual, por decirlo así. Y eso es porque no hay pisos, no hay oferta suficiente de pisos para abastecer toda la demanda, todos los inquilinos, toda la gente que quisiera alquilar esas propiedades. ¿Y esto sucede solo en España o sucede también en toda Europa? En algunos puntos incluso de Estados Unidos, lo que se ofrece cuando está el asking price, el precio que se pide, e incluso a menudo se paga por encima del precio que se pide. Que aquí lo vemos la BIM, pero símil. El hecho de decir, si piden por una casa en 300.000 euros, se termina comprando en 320.000. Aquí siempre estamos en cuánto es negocio, cuánto bajo y demás. Y tal y como está el mercado, en el mercado de alquiler, en las zonas tensionadas, bajar precio es imposible. Pero en algunas zonas todavía te piden 800 euros. Bueno, va, pues 760. Todavía hay algo de regateo en el alquiler, pero en la compra-venta de vivienda siempre ha habido bastante regateo. Y yo veo que cada vez hay menos regateo. Yo recuerdo un regateo que había, no sé, en 2014, 2015, en años que tú tirabas un precio, había el regateo. Ahora no hay tanto regateo y es por eso, porque no hay tanta vivienda que esté digna para ser vendida o para ser alquilada. ¿Es verdad que cuando me piden un precio de una vivienda tengo que hacer... ¿Cuál es? Este piso que quieres comprar, Pau, cuesta 300.000 euros. ¿Qué oferta me harías a mí? Bueno, lo primero que me preguntaría es ¿para qué lo quiero comprar? Porque si lo quiero comprar para alquilar, voy a mirar este piso que cuesta 300.000, ¿a cuánto se puede alquilar? Tengo un número. A 1.700 euros. 1.700 euros. Lo que haría, número súper. Bueno, no, es demasiado, ¿no? Eso. Total, acabas este número. Lo que haría súper rápido sería multiplicar 1.700 por 10 meses, le quito 2 meses por el IBI, gastos y demás, serían 17.000 euros. Y luego lo que haría rápidamente sería esos 300.000, me decías que costaba el piso, le sumaría cuánto costaría los impuestos de compra, que sería un 10% de Cataluña, 330 más algunos gastos más, pongamos 340, y que no hay que hacer nada al piso, y lo que haría sería dividir los 17.000 que percibiría más o menos limpios, así muy bien bruto, del alquiler, lo dividiría entre los 340.000 y eso me daría, multiplicaría por 100 y me daría un porcentaje de rentabilidad. Vale. Que sería penoso, ya te lo avanzo. Que sería increíble, ¿no? No, sería bastante bajo. Entonces, que coge el móvil, pues divide 17.000, divídelo entre los 340.000. 17.000 dividido entre 340 igual a 0,05. Vale, es un 5% de rentabilidad. Bueno, no está mal. Podría ser. Ahí está en el límite, digamos, aceptable. Vale. Evidentemente todo esto es mejor hacerlo con un Excel, con la calculadora, con todas estas cosas, pero sí es una manera muy rápida de verlo. ¿Un 5% de rentabilidad? Es correcto. En una ciudad como Barcelona, en un buen barrio, es algo correcto. Sí. Sin embargo, cuando vamos a buscar, por ejemplo, dices, no, esta vivienda la quiero comprar para vender. Lo que buscaríamos serían comparables de viviendas similares a cuánto se puede vender. Yo calculo que esta propiedad que compras en 300.000, si la reformas bien y demás, se puede vender a, imaginemos, 450.000 euros. Vale, ¿cuánto cuesta la reforma? 40.000 euros. Venga, pues los 340 con gastos más 40 son 380. Si la vendo 450, voy a ganar 70.000 euros. ¿Qué rentabilidad es esto? Aquí lo mismo, 70.000 sobre los 380 que he invertido, lo que sea. Me daría una rentabilidad de menos de un 20%. Decidiría si es un buen negocio o es un mal negocio para mí. Y en ese caso, lo que haría sería entender cada piso, cuál es el mejor uso de cada piso. Ok. Porque yo puedo tener un activo, imagínate que yo tengo un activo que sea una vivienda que esté en la Plaza del Sol en Madrid. Y yo te diga, mira, esta vivienda lo que voy a hacer es alquilarla a estudiantes. ¿Es el mejor uso de esa vivienda? Pues quizá el mejor uso, si es que la ley me lo permite, sería alquilarla turísticamente y reservar ciertas noches como la de fin de año para alquilar las teles que se pongan ahí enfocando a el reloj ahí en sol, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que pensar, ¿esta vivienda cómo le puedo sacar el máximo provecho? A veces sea con alquiler turístico, a veces no. A veces sea con alquiler por habitaciones, a veces no. Un piso de una habitación no lo vas a alquilar por habitaciones. Entonces, entender, hacer la pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esta vivienda para sacarle la máxima rentabilidad y que yo quiero hacerlo? Porque hay gente que dice, no, a mí no me apetece alquilar por turístico porque es un rollo. Vale, pues si no lo quieres hacer, pues haz lo segundo mejor que te encaje en
tu camino vital en lo que quieras conseguir. ¿Cuál ha sido el alquiler más caro que has visto tú en tu Por mes negocio? unos 70.000 euros. ¿Dónde? Una villa en Ibiza. 70.000 euros al mes. Sí. ¿Y estaba alquilada todos los meses o solo...? Se ha quedado por meses porque la ley también, a ver, si no tienes licencia, te obliga a alquilarla con ciertas temporalidades. Y no estaba alquilada todos los meses, pero en meses de verano, medio año, digamos que sí, que se alquilaba. ¿Y esa la... No alquilé yo, no. Quería subtitular, pero no alquilé yo. De hecho, si te lo planteas 70.000 euros, estamos hablando que son 1.000.000 2.000 y pico euros al día, ¿no? Sí. Sí. 2.000 euros al día. Algo así. Sí. Una casa preciosa, probablemente los varía. ¿Y la gestionabas tú? No. O sea, la viste y... Correcto. ¿Y el piso más caro, el apartamento más caro, la casa más cara? La casa más cara que nosotros habíamos vendido fue no la que hemos firmado hoy, pero la última casa en Sitges que hemos vendido un piso en Madrid. La casa última que hemos vendido en Sitges, 1.540.000 euros, la casa más cara que hemos vendido. Y me parece muy loco pensar que hace 2012, cuando empecé, vendíamos edificios enteros, los comprábamos, los reformábamos y a veces los vendíamos piso a piso y a veces los vendíamos a un patrimonialista, es decir, a alguien que quería comprar todo el edificio para alquilarlo y sacar alquileres, sacar rentas. Pues yo he vendido edificios enteros en Barcelona por poco más de 1 millón. Wow. Y ahora estoy vendiendo una en Sitges sin vistas a mar por 1.540.000 euros. ¿Nos estamos volviendo locos o qué está pasando entonces? Demuestra que el precio de los inmuebles sube, como sube el precio del pan, de la gasolina y como sube el precio de todo. Y lo que antes nos parecía 1 millón, ahora hablamos de millones, a veces con excesiva facilidad. Los que somos un poco más mayores que alguna de la audiencia de tu podcast y sabemos todavía convertir las cosas en pesetas, cuando a mí me hablan de 1.450.000, 540.000 euros, por ejemplo, cuando me hablan de estos importes, yo digo 250 millones de pesetas, aprox. Qué locura, tío. Claro, ¿piensas en 250 millones de pesetas? Qué barbaridad. Tú que ese billete de 10.000 pesetas era oro, Qué y barbaridad. ahora son poco más de 50 euros, y te das cuenta de la pérdida del valor que tiene esa propiedad. Te explota el cerebro. ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué comprarán nuestros hijos? Las cosas se pagarán más, nos acostumbraremos a que las cosas se pagarán más y ya está. Porque la moneda es inflacionista y constantemente necesitaremos más moneda para comprar cosas. Solución, invertir en activos que acompañen, como puede ser la vivienda u otros activos, que acompañen esa subida. Oye, Pau, ¿tú vives de alquiler o tienes tu piso comprado? Esta historia es curiosa. Durante toda mi vida, durante 36 años de mi vida, bueno, cuando he estado evidentemente con mis padres, ¿no? Pero he estado viviendo de alquiler. Y hace muy poquito tomamos una decisión con ahora mi ex de comprar, porque a ella le hacía ilusión, tener un sitio, una casa y todo eso. Decidimos comprar el mismo ático donde vivíamos, decidimos comprarlo. Lo compré yo, básicamente, y con la idea de reformarlo, nuestro gusto y demás. Así que hace muy poquito, apenas 4 meses, que compré la casa donde ahora vivo solo porque me he separado, pero sí. O sea que he sido toda mi vida de viviendo de alquiler. Creo que es la mejor opción para muchísima gente. Y es curioso porque después de haber comprado más de 1.000 casas en mi vida, he comprado mi propia casa. Y a veces la gente hace lo contrario. Compra su casa, pierde la carta del endeudamiento y por culpa de eso no puede crecer o tiene limitada esa carrera sobre el crecimiento del capital. Yo compré muchas casas, que muchas de ellas las vendí, y gracias a eso me capitalicé para poder comprar, incluso sin hipoteca, un bonito ático. Aún así, la he comprado con hipoteca. ¿Por qué? Porque me parece que cuando puedes conseguir una hipoteca a un 2 y pico % de interés y tienes la posibilidad de mover ese dinero en inversiones que tienen más rentabilidad, hay un coste de oportunidad. Así que puedo abrir esos dos melones. Primer melón, comprar casa versus la idea de vivir en una casa de alquiler y tú poder tener otras inversiones. Por lo general, alguien que inteligentemente y financieramente sabe hacer las cosas
es una buena opción el invertir su dinero en activos que le den un 5, un 6, un 7% de rentabilidad y luego alquilar la casa donde ellos vivan. Suele ser lo más sensato y lo más rentable. ¿Por qué? Por un tema de coste de oportunidad. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que es decir, que no tiene la capacidad de ahorro. Y si no paga una hipoteca, lo malgastan en otras cosas. Con lo cual, para esa gente que no se gestiona bien, En ropa, en fiestas, en tonterías. pagar una hipoteca es una buena manera, o es una manera de como mínimo el día de mañana tienes una casa a tu nombre que habrá subido, como decíamos, de precio de barbaridad. Sí, de inversión, de ahorro, como lo quieras decir. Y otro melón, breve. Las casas sí o sí deberían comprarse con hipoteca a largo plazo, tipos de interés de un 2, de un 3%. Tiene todo el sentido del mundo comprarlas con una hipoteca. De nuevo, si tienes la capacidad de sacar algo más de un 2 o un 3%, que entiendo que cualquier persona que haya estudiado un poquito de, no de economía, ni que sea economista, ni tener una carrera, pero que sepa un poquito, hay muchas opciones para poder sacar más rentabilidad en la bolsa, en incluso fondos de inversión, también en opciones inmobiliarias. Hay opciones para sacar un puntito más, con lo cual hacerlo con hipoteca tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si tú tienes X dinero, pongamos 300.000 euros, que hablábamos antes de ese piso, en lugar de comprarte un piso para vivir, sería más inteligente poder comprar varios pisos con hipoteca y utilizar ese dinero para pagarte tu propio alquiler. La opción fácil es comprar 3 pisos sin hipoteca. La opción un poquito más difícil es comprar quizá 5 o 6 pisos con hipotecas. De esa manera es posible que no te sobre tanto dinero porque tienes que pagar las cuotas de las hipotecas cada mes de los pisos que tengas. Pero, aunque no te sobre tanto dinero, el día de mañana el valor, como tienes más pisos y el valor de los pisos irá subiendo, el día de mañana tendrás más patrimonio. Y las hipotecas irán pagando solo con lo que te paguen los inquilinos. Y la jugada maestra para mí es combinar la multiestrategia. Una parte lo puedo dedicar a viviendas, porque el banco tampoco te va a dar 27 hipotecas y a veces tampoco te dan ni 3 hipotecas. Uso la carta de las hipotecas y pido las hipotecas que el banco me deja dar y consigo una o dos propiedades con hipotecas. Puedo comprar Honra, que me dé estabilidad sin hipoteca y que el ingreso sea 100% para mí porque no tengo que pagar al banco. Y si me sobra algo de dinero, puedo hacer alguna operación de comprar un piso, no con la idea de alquilarlo, sino con la idea de revenderlo y ganar dinero con ello. Con lo cual, fíjate que tengo comprar para alquilar con hipotecas hasta quemar el cartucho de las hipotecas. Compro y alquilo, por ejemplo, una propiedad con un dinero sin hipoteca, mucha seguridad. Sé que pase lo que pase, ahí no me puedo de ninguna manera arruinar. Y con el resto del capital compro y vendo y voy a buscar ese 25% de rentabilidad. Con lo cual, mezclando estrategias puede ser algo bueno para alguna persona. Obviamente la estrategia de comprar y vender, que es muy lucrativa, requiere más trabajo. Tú comprar 3, 4, 5 pisos, haciéndolo tú directamente o delegándolo en otras empresas, es algo que es sencillo de hacer. Comprar y vender te implica estar más en el mercado, porque compras, reformas, luego vendes, luego tienes que volver al mercado para buscar otro piso, para comprar, para reformar y vender. Te obliga a estar un puntito más activo. Por eso, saber dónde partes, qué tiempo tienes y demás, es súper importante. Es fantástico el poder de hablar contigo. Hablábamos al principio de la charla de cuál sería el aprendizaje de la gente, ¿no? Y creo que no somos conscientes de todas estas cosas, no tenemos acceso muchas veces a todas estas, no sé, digamos, a abrirte la mente y todo eso. ¿Cuál sería tu consejo para la gente para investigar más? ¿Dónde encontrar todas estas respuestas? ¿Cómo estar atento a oportunidades? ¿Tenemos que estar todo el día enganchados a ver qué sale en Barcelona y comprarlo? No sé. Sí. Yo creo mucho en el conocimiento, creo mucho en el autoconocimiento también, de que cada uno tiene que marcarse como su propio camino. Espero que esta charla le haya servido o le esté sirviendo a mucha gente para descubrir, oye, pues esto me encaja más, esto me encaja menos y demás. Tengo en mi canal de YouTube muchísimo contenido, muchos vídeos, porque llevo mucho tiempo con eso, enseñando cosas de estas, y la gente puede pasarse por ahí a ver mucho más sobre esto. Pero sobre todo, viendo algo, yo les diría que hacer lo que hace todo el mundo te suele llevar a los resultados que tiene todo el mundo, que son los mismos cuando buscan una vivienda: la frustración. Porque buscan, ponen alarmas y se motivan. Lo peor que puede hacer una persona es
hacer cosas durante mucho tiempo y sentir que no tiene resultado. Ya. Porque entonces te desesperas y dices, no es lo que me han vendido, no es el camino. Nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, solo deberías dedicarte al sector inmobiliario 1 hora al día. Y es mucho más efectivo dedicar 1 hora al día durante 90 días que tratar de hacer el gran maratón, ver que no hay resultados y quemarte. El 1%, tío. Sí, 1 hora al día. Pero es que además, cuando tú tienes solo 1 hora al día, imagínate que tú tienes 1 hora al día para hacer deporte. No vas a hacer muchas tonterías como hablar con todo el mundo en el gimnasio. Si tienes solo 1 hora al día para hacer lo que tienes que hacer y ya está. Pues es un poco lo mismo. Si tú solo tuvieras 1 hora al día y te cierras con el modo avión y demás y haces lo que tienes que hacer ese día, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar mientras ves el Netflix ahí con el iPad o con el móvil en el portal haciendo multitasking de 2 cosas a la vez, corazón, favorito? No, vas a ser productivo. Vas a ponerte y decir, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito para dar el siguiente paso? Pues quizá lo que necesito es algo de conocimiento. Me veo este podcast 2 o 3 veces para pillar esos días. Perfecto. Me miro otros podcasts, contenido en mi canal de YouTube, lo que sea. Vale. 1 hora al día, puedes avanzar en 15 días, puedes tener no el 100% de la información, que he tardado más de 10 años en conseguir, y seguramente no tengo el 100% de la información, sino puedes conseguir el 60-70% de la información que hay en el mercado. Cuando tienes esa base, probablemente el siguiente paso es decir, vale, si voy a moverme por portales tipo Fotocasa, Idealista y demás, es ok, pero tengo que entender que las oportunidades ahí habrá un montón de gente mirándolas y estaré viendo la misma película que ve todo el mundo. Con lo cual, quizá lo más incómodo pero efectivo es ir a ver inmobiliarias. Lo más incómodo pero efectivo es poner un cartel en mi barrio de que compro pisos y alguien te llamará directamente porque no está pensando en ir a una inmobiliaria porque le van a cobrar mucho y no se apaña con esto de publicar un anuncio en internet. Y esas cosas que salen de la caja a veces son lo mejor. Así que yo diría que puede estar bien testear el mercado en portales como Idealista, Fotocasa, Habitaclia y demás, pero sobre todo en hacer cosas diferentes y pensar, si yo solo hago 1 hora al día esto, ¿qué debería hacer para que en 90 días tuviese el máximo impacto en mi vida? Qué bueno, tío. Me quedo con esta reflexión que no es solo en esto, Pau, sino que es en todo. En tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, en todo. Dedícale 1 hora al día a eso que quieras mejorar, hazlo consistentemente y en 90 días hablamos. Pau Antó, gracias por venir. Un placer estar contigo. Gracias.